Muy bienvenidos, mis queridos telepensantes. Vaya día el primer intento de instalar una constituyente que se ha llevado por los palos, ¿no es cierto? De todo lo que pueda hablarse en términos de legitimidad, en términos de realmente que fuese lo que las personas estaban buscando. Y vamos a ver que sus resultados nunca son lo que han prometido. No existe ninguna constitución en el mundo que prometiendo lo que se busca prometer acá, que es bienestar económico para todos y todas, y derechos sociales que hay que desprivatizar. A lo más lo que van a hacer es destruir el sistema privado para dejar un sistema público que nunca va a llegar a los niveles que el sistema privado muchas veces con los que el sistema privado muchas veces incluso beneficia a quienes no tendrían por su nivel de ingresos acceso a él. Entonces lo que nosotros vamos a ver ahora es cómo está avanzando esta constituyente en clave neomarxista. Vamos a empezar un curso dentro de la primera semana de agosto que va a tener por finalidad hacer este análisis en profundidad y acompañar el proceso constituyente al menos durante los 3 meses, digamos agosto, septiembre, octubre, y luego retomar de marzo en adelante. Bueno, lo importante es que nosotros ahora hemos consolidado desde ayer lo que se llama el tercer estado. La constituyente fue pensada por algunos, como Fernando Atria, en términos de un tercer estado, por eso es que se exigió una hoja en blanco. Una hoja en blanco desde la cual lo que se iba a lograr era imponer la idea de que la constituyente no responde a ningún otro poder establecido, a pesar de que se dijo que mientras no fuese ratificada la propuesta por esta constituyente, seguiría vigente la Constitución de 1980. Pero está claro, y eso es lo que vamos a ver en esta columna, entre otras cosas, que lo que en ese momento quienes diseñaron el acuerdo por la paz y la nueva Constitución no vieron, es que nunca se puede dialogar con la pistola sobre la mesa. Quienes ponen la pistola sobre la mesa jamás van a respetar los términos del diálogo. Eso es así. Y vamos a ver cómo la presidente del Consejo Constituyente nos va a ir dando muestra. Desde un discurso muy abierto e integrador hasta un cierto punto, vamos a ir viendo cómo va a avanzar las banderas justamente de lo que ella está planteando. Ella está defendiendo su nación. Por eso es que quiere un Estado plurinacional. ¿Qué va a significar eso para quienes viven en la macrozona sur? ¿Habrán pensado en algo así los apruebo de la derecha? ¿Cuándo van a autoevaluar sus buenas intenciones y la capacidad que tienen de ponerlas en práctica? Bueno, tenemos entonces a este tercer estado que uno podría decir tiene más poder hoy, en términos simbólicos, que los clásicos 3 poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. Y eso porque estarían fundando al Chile que viene, mientras que los otros 3 poderes serían parte de un pasado que fue, de una constitución que ya no rige. Insisto, todo esto viola el diseño del pacto por la nueva constitución, la paz y la nueva constitución. Acá debiera estar rigiendo la Constitución del 80, pero cuando los mismos parlamentarios, incluso de la derecha, la han violado sistemáticamente, ya no hay nada más que decir. La República está perdida. Y lo único que nos queda es entender bien qué es lo que se está avanzando y cuáles son las estrategias que podemos seguir quienes no estamos de acuerdo con el totalitarismo para poner un freno al desmadre de la República. Ustedes van a ver
como bien plantea Carlos Peña en una de sus columnas hace unas semanas, que, lo voy a citar, a diferencia de diputados y senadores, los convencionales y convencionistas van a pensar que su poder no es uno que provenga entonces de las reglas existentes, sino que se trata de uno que emana directamente del pueblo sin mediación alguna. Mientras los diputados y los senadores producirán leyes en el marco de una constitución languideciente, los convencionales redactarán una nueva constitución destinada a regir el futuro. En tanto, los diputados y los senadores ejecutarán una voluntad que el pueblo ya ha desechado, la que subyace en la Carta de 1980, ¿no es cierto? Los convencionales portan la voluntad constituyente que la reemplazará. O sea, simbólicamente hay muy poco que hacer para limitar el poder de los constituyentes. Lamentablemente, estos son constituyentes que, los que tienen vocación totalitaria, no representan ni siquiera un 7% de los votos totales del padrón electoral. 431.233 votos. Así es que Chile, por quedarse dormido y no haber despertado, porque si Chile hubiera despertado como dijeron, los chilenos se hubieran levantado a votar por sus constituyentes y se hubieran informado. Chile sigue dormido y cada vez va a ser peor. Ahora está dormido por el efecto placebo que producen los bonos y el ingreso único familiar. Después seguirá dormido, pero por el hambre que produce la miseria, que provoca la incertidumbre institucional y que provocan las políticas que favorecen el populismo, como se ha venido avanzando desde el gobierno de Piñera. Bueno, lo que nosotros tenemos que ver acá es que efectivamente hay un cierto problema mayor en términos de lo que va a pasar con las próximas elecciones presidenciales. El tercer estado va a ser más fuerte que el presidente. Estamos en un semiparlamentarismo de facto y todas las cabecitas están concentradas, las de los durmientes, en las elecciones de presidente. Oí una entrevista a Jasna Proboste que se le hizo en la Radio Infinita. Jasna Proboste está de acuerdo con que el poder constituyente no tiene ninguna posibilidad de ser equilibrado por otros poderes, que es un poder absoluto, o al menos así lo entendí yo mientras la oía. No, lo dijo así. Ella confía en que esta constituyente y sus miembros van a ser respetuosos del Congreso, así como el Congreso va a ser respetuoso de las decisiones de la constituyente. Hay un claro pacto entre Jasna Proboste, o al menos simbólico, y en todo el planteamiento que ella hacía, y la actual Convención Constitucional y sus miembros de vocación totalitaria. Porque que yo sepa, los pocos que fueron escogidos por Chile Vamos respetan la institucionalidad. El clásico problema de la gente de derecha. No existe la extrema derecha. En Chile nunca ha habido un grupo de extrema derecha al estilo movimiento revolucionario MIR, ¿no? Nunca. Lo que se habla de Patria y Libertad son babosadas, como diría un amigo mío centroamericano. Patria y Libertad nunca llegó a tener un arsenal. Lo que sí tuvo fue una cabeza brillante, que fue Pablo Rodríguez. Y luego algún par de cosas que hicieron, como pintar la araña en las calles, ir a pelear, digamos, los espacios urbanos. Mucho más allá, un par de torres de alta tensión, quizás un canal de televisión por ahí, un espía de la CIA por acá, pero no, nada comparable al movimiento de izquierda revolucionario, nada. En Chile no han habido movimientos de extrema derecha nunca, del calibre que los ha habido de la extrema izquierda, jamás. ¿Por qué? Porque la derecha se confía en las instituciones, la derecha cree en las instituciones, la derecha es esencialmente republicana y cada vez que tiene un problema va donde el señor juez. Pero es curioso, a esa misma derecha que le confía la protección de su libertad al Estado, no es capaz de luchar porque el Estado no sea habitado por
activistas de izquierda que luego usan el aparato estatal para destruir la libertad. Caso que ha pasado en jueces activistas de tribunales, caso que pasa sistemáticamente con la educación y el adoctrinamiento de los jóvenes en Chile. Nosotros sabemos que en la convención 67 constituyentes de los 155 fueron electos con menos de un 5% de las preferencias. Sabemos que el 43% de los constituyentes salió electo con un tope de 5% de los votos de su distrito, mientras que 124 personas llegaron al Palacio Pereira con un porcentaje de votación inferior al 10%. ¿Y Chile despertó? ¿En serio? Bueno, tengo que decirles que en clave neomarxista esto va, pero viento en popa. Primer paso de el establecimiento de una constituyente donde la mayoría de los miembros responden a un libreto neomarxista. Liberar a los presos por luchar. Así se oía, ¿no es cierto? Bueno, en alguna columna anterior lo vimos, pero vamos a volver sobre estos puntos varias veces, porque es importante tenerlos en consideración, y más que en consideración a la vista y directamente. La necesidad de liberar a la primera línea y de resarcir económicamente a los heridos en las manifestaciones responde a una planificación estratégica neomarxista que ya se implementó con mucho éxito en Venezuela. Hay un texto, ¿no es cierto?, que se llama Rebelión en Proceso, de Roland Denis, donde, lo cito, dice: es necesario reconocer a un vándalo como el constructor de un nuevo orden político y social y un contribuyente de altura en el intento indetenible de superar el macabro mundo del imperio capitalista global. De ahí, de la liberación y de la exigencia de la liberación, que también lo hizo, ¿no es cierto?, la flamante nueva presidenta de la Constituyente, es que obtenemos los actores de la revolución. Esos son los actores, ¿sí? Digamos, la punta de lanza de los cerebros, que son otros. En ese mismo escrito se afirma la necesidad, entonces, de generar antagonismos, ¿no es cierto?, muy por lejos de lo que planteó la presidenta de la actual constituyente, ¿no es cierto? El tema no es la integración de los distintos grupos sociales. El tema es la identificación de grupos en el tejido social que pueden entrar en enemistad. Y vamos a ver cómo avanza el proceso en esa dirección. De lo que se trata, dice Roland Denis, es de encontrar representantes de dualidades sociopolíticas que derivan en la confrontación de campos de hegemonía. Campos de hegemonía. No pueden haber dos discursos hegemónicos, mis queridos telepensantes. Tampoco va a haber uno pluridiverso, simplemente porque acá en Chile las violaciones a los derechos humanos solamente corren para unos humanos y no para otros. No creo que a ninguno de los que hirió a alguno de los 30 carabineros que el día domingo salió lesionado, lo vayan a meter preso. En cambio, quiero ver si un carabinero hubiera lesionado seriamente a alguno de los manifestantes. Nosotros ya sabemos cómo está funcionando nuestra justicia, y nuestra justicia está funcionando aplicando la desigualdad ante la ley. Y desde ahí ya no hay más conversación posible entre distintos grupos porque necesitan de la estructura legal. Es fundamental para mantener los espacios, el espacio entre las personas, como dice Hannah Arendt, donde yo tengo mi libertad y usted la suya. Gracias a esos derechos humanos fundamentales que hoy día quieren ser transados por imponer derechos sociales que es imposible sostener en el mediano plazo. Bueno, ¿qué es entonces? ¿Qué duda cabe, ¿no? De lo que se trata es de ir entrando en esta conformación de distintos grupos
que entonces pueden ser enemigos los unos de los otros. En palabras de Carl Schmitt, los conceptos amigo, enemigo y combate reciben su sentido concreto por el hecho de que se relacionan especialmente con la posibilidad de la muerte física y mantienen esa relación. La guerra proviene de la enemistad, puesto que esta es la negación esencial del otro ser. Acá me voy a citar un poco a mí misma en una columna del Libero, publicada hoy, en que el punto es la negación esencial del otro ser. Eso es lo que se le ha enseñado diestra y siniestra en escuelas y universidades a la juventud. Juventud que entonces estos jóvenes dicen, ¿por qué me siento mal? Porque me niegan mi ser. ¿Por qué no puedo consumir lo que quiero? Porque me niegan mi ser. ¿Por qué tengo que trabajar o estudiar? Porque me niegan mi ser. ¿Y quién se lo niega? Bueno, en el caso de las mujeres se lo niegan los hombres, a las minorías sexuales se lo niegan los heterosexuales, a las tribus originarias los descendientes de los colonizadores y un largo etcétera de víctimas y victimarios que van conformando entonces y nutriendo el espíritu de la época para una guerra civil. Este es el fundamento del fascismo y este se encuentra en este libreto de muchos constituyentes. El mismo venezolano que hemos citado anteriormente dice la clásica e inevitable lucha de clases en sociedades desiguales al manifestarse en algo más, que el enfrentamiento entre propietarios y desposeídos se convierte, como decíamos, en un cuadro de confrontación entre espacios sociales regidos por valores y formas de vida que se niegan absolutamente. El contexto para armar este enclave neomarxista es la crisis de la legitimidad de la democracia representativa, de la que es responsable la clase política actual, que duda cabe. Y esto está derivando, como en otras partes del mundo, a formas de representación corporativa. El corporativismo es propio del fascismo. El neomarxismo tiene de neo el haber incorporado el fascismo en su estructura fundamental. Nuestra convención constituyente no es la excepción a la representación corporativa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se reemplaza la lógica de una persona, un voto, por una lógica política identitaria, que supone una representación que va agrupada en estos grupos amigos y enemigos según las identidades que se oponen, porque niegan la existencia, porque le niegan el ser. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Va pasando que en lugar de que los representantes de esta constituyente sean representativos de un espíritu común, donde pueda anclar el bien común, son representativos únicamente de sus intereses. Así, bueno, va configurándose el marco de lo que se ha pedido y llamado como democracia participativa en lugar de democracia representativa, lo que es una ficción y una mentira más de la izquierda. Porque no hay democracia participativa donde uno no tiene una especie de ciudad-estado como la de los griegos. Es imposible que cada ciudadano chileno vaya y pueda debatir dentro de un cabildo, una convención, un parlamento, un congreso, you name it, sea lo que sea. Es imposible. Por lo tanto, la democracia representativa, eso sí, puede tener mayores o menores grados de participación de la ciudadanía. Y cuénteme usted, con el nivel de abstención que nosotros tenemos de los chilenos, ¿tiene sentido hablar de una democracia participativa? Esta democracia va a ser participativa solo para los grupos más hipermovilizados, que son justamente los de la extrema izquierda, que por lo demás tienen el financiamiento estatal, porque tienen capturado el Estado, es decir, viven de la plata de los contribuyentes. Vamos a volver sobre ese punto. En cambio, la gente de derecha, los pocos intelectuales que hay, aceptando que les tiren tomates y huevos y todo tipo de funas, etc., difícilmente son sostenidos por los dinerales que sostienen a la vanguardia gramsciana neomarxista, que proviene de los erarios del Estado.
Bueno, entonces tenemos que se ha instalado dentro de la constituyente un corporativismo identitario. Y esto lo que permite es, obviamente, que extremar, según la identidad de cada grupo y el antagonismo que tenga con el otro grupo, ir extremando los antagonismos y entrar en lógicas facciosas. Se prepara entonces un terreno de mucha animadversión, odiosidad, y por mucho que al comienzo pueda ir revestido, como también fue el comienzo del acuerdo por la paz y la nueva constitución, de aparentes muy buenas intenciones, créanme, no hay nada real en ellas. ¿Y dónde lo vemos? Bueno, el paso segundo, primero la liberación de los presos para recuperar al actor político y para llamar a incrementar las filas de ese actor político. Porque entonces se ponen los incentivos para salir a destruir. Usted es liberado, es tomado como héroe, una víctima, preso político. Esa es la mejor condición que usted puede recibir, porque de ahí yo le puedo asegurar, mi querido telepensante, que van a venir, como los exonerados, a recoger parte importante de dineros que se van a destinar a resarcir los daños que sufrieron estos presos políticos, que de pronto van a ser millonarios, gracias a haber quemado una iglesia y haberle destruido la fuente de trabajo a más de 300.000 chilenos. De pronto esos 22 o 25 presos políticos van a ser millonarios, acuérdese de mí, y van a tener una dieta de por vida por haber sido víctimas del Estado opresor y la dictadura del señor Piñera. ¿Qué tal? ¿Así quién no va a querer ir a destruir? Bueno, segundo paso, instalar un reglamento feminista, que este ya está propuesto, ¿no es cierto?, por la Articulación Territorial Feminista Elena Caffarena. Y establece que se podrá recurrir a una comisión de ética, que obviamente que va a estar integrado por ellos mismos, por falta de probidad, conflictos de interés, violencia política de género, corrupción, racismo y o discriminación, entre otros, por cuanto los comportamientos inadecuados trascienden el espacio de la convención, teniendo en cuenta los realizados dentro y fuera del espacio constituyente. Ya, y uno entonces dice, acá el libreto neomarxista es absolutamente obvio, porque muestra esta clásica contradicción entre las bondadosas y mentirosas intenciones y las acciones reales de los adalides que dicen promoverlas. A ver, en simple, los mismos que demandan que se libere al lumpen reclaman ante posibles faltas de probidad. Ellos mismos son los que hablan de conflictos de intereses que se podría llegar a tener, pero representan una ideología que no interpreta la mayoría e integran diversas organizaciones que promueven la influencia de gobiernos totalitarios como el de Nicolás Maduro y que no tenemos idea de cuánta plata le llega a esas ONG. Hasta el día de hoy nadie sabe cuánto recibe cada una de esas personas por integrar esas ONG. Bueno, ¿y para qué vamos a hablar de la definición de comportamientos inadecuados? Es tan típico de la izquierda totalitaria. Con su invento de la microviolencia han logrado meter presos a hombres por quedarse mirando más de lo que ellos estiman prudente a una mujer. Han logrado que los echen del trabajo. Comparen el castigo que recibió Florcita Motuda con los castigos que ha recibido gente de derecha acusada de acoso. Y con esto yo no estoy defendiendo el acoso. Al contrario. Deberán de ser penas altísimas para quienes incurran en ese delito. El punto es que, nuevamente, no puede haber integración ni puede haber diálogo donde para unos corre la ley y para otros no. Y el feminismo marxista, neofascista, no tiene idea de hablar de igualdad de género. Porque apenas aparece para el mismo caso alguien de sus trincheras a cometer el mismo delito, parece que nada hubiera pasado. Bueno, entonces vámonos a ver finalmente qué va a pasar con las elecciones. Dejemos de pensar en las elecciones, mis queridos telepensantes. Si las elecciones no tienen ninguna relevancia en este contexto. Ustedes me pueden decir, claro, pero es que está el proyecto totalitario. Sí, pero el proyecto totalitario lo tiene Jadwe y lo tiene Proboste exactamente igual.
La entrevista que le oí a Jasna Proboste lo muestra, quizás no en los términos agresivos que lo plantea Jadwe, más desde este emotivismo femenino, pero es exactamente lo mismo. Ella fue promotora de que se libera a los presos, ella es promotora de la nacionalización de los fondos de pensiones, ella es... ¿Qué más necesitamos prueba que eso? Pongamos el ojo acá, en la constituyente. Acá es donde tenemos que apoyar a los nuestros y donde tenemos que usar todas nuestras armas pacíficas para defendernos del avance del totalitarismo. Entonces, claro, el nuevo presidente, ¿qué va a hacer? Va a colegislar con un Congreso que se ha auto-otorgado ya atribuciones. O sea, si lo hizo el Congreso, si el Congreso mismo se dio atribuciones a sí mismo que no están en la Carta Magna, ¿qué se puede esperar para los constituyentes? De los cuales muchos ni siquiera tienen una formación elemental, básica, para comprender cuál es el rol de una constitución en países donde existe democracia y con los que nos gusta compararnos. Así es que, bueno, finalmente habría que preguntarse qué es lo que se puede hacer. Y yo creo que lo único que se puede hacer es darse cuenta que toda película para poderse realizar, requiere de financiamiento. Y acá los que estamos financiando a este circo, a esta película con el libreto neomarxista, somos los contribuyentes. Así que yo creo que es hora de empezar a pensar en un movimiento como el que nos describe Ayn Rand en su novela La rebelión de Atlas. Me parece que debiésemos de exigir que se reinstale la República antes de seguir pagando impuestos. Quizás los ciudadanos disgregados no lo podemos hacer, pero qué duda cabe todos los gremios de empresarios, pymes, etcétera, que están viendo que su país se va por el abismo y el desborde absoluto de un camino que necesariamente va a terminar en expropiaciones, ya lo sabemos, y va a terminar acogotando en la miseria a todos los ciudadanos. Ellos sí pueden decir, yo no pago ni un peso más de impuestos hasta que se restablezca la república en este país, porque no voy a sostener una película con un libreto neomarxista. Creo que es una idea pacífica. No se puede meter preso a todos los que se nieguen a pagar impuestos. Alguien tiene que salir con o esta idea, quizás otra idea, no sé, pero es una idea. Es una idea pacífica y es una idea que me parece justa además, porque al final ellos, financiados por nosotros, están destruyendo el presente y el futuro de nuestro país. Y eso me parece profundamente injusto. Y usted se preguntará, bueno, Vanessa, pero ¿y cuándo podemos decir que se restableció la República? No es tan difícil. Fíjense que ante este intento de una gran mayoría de constituyentes de transformar a la constituyente, a la Convención Constitucional en un tercer Estado. Por ejemplo, el bloque Apruebo Dignidad afirmó que la Convención Constitucional es autónoma y que desde hoy en adelante las y los constituyentes somos quienes debemos decidir. Bueno, es importante recordarles a ellos que en su artículo 5, el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución establece que el órgano constituyente, que en definitiva sea elegido por la ciudadanía, tendrá por único objeto redactar la nueva Constitución no afectando las competencias y atribuciones de los demás órganos y poderes del Estado y se disolverá una vez cumplida la tarea que les fue encomendada. Bueno, de ello se sigue que los elegidos no deciden absolutamente nada. Los que vamos a decidir, según el artículo 8 del mismo pacto, somos nosotros en un plebiscito de salida. Quizás antes de la rebelión de Atlas haya que esperar al plebiscito de salida, pero para ese plebiscito tiene que haberse hecho este proceso dentro del marco de la Constitución firmada por Ricardo Lagos, que eso está establecido así en el artículo, creo que 8 del mismo acuerdo. Entonces, ¿saben qué? Necesitamos definitivamente dar respuesta a
a una forma en que este grupo de constituyentes con vocación totalitaria están llevando las cosas que es absolutamente antidemocrática. No existe, y este es un mensaje para ¿cómo se podría? Es un periodista o locutor, no sé, del canal La Red, para variar, el canal La Red, que salió diciendo el domingo que por fin íbamos a liberarnos de la democracia representativa y íbamos a tener democracia participativa. No, señor, esto es corporativismo político puro, esto es fascismo del siglo XXI. Entérese y estudie, porque la ignorancia se paga caro, dicen por ahí. Bueno, entonces, ¿qué? No va a existir ninguna sanción legal para quienes violan la ley establecida en el marco amplio de este acuerdo. Vamos a tener que aceptar la materialización de la amenaza totalitaria. Este grupo de personas que fue elegido constituyente está fuera de la ley ahora. ¿Ellos pueden hacer lo que quieran? Entonces en Chile nació una nueva casta de privilegiados. Bueno, yo no creo que tengamos que tragarnos esto. Yo creo que acá hay que decirles basta. Y para eso hay que exigir que se aplique el artículo 60 de la Constitución que hoy día está vigente. Se señala que, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso séptimo del número 15 del artículo 19, cesará asimismo en sus funciones el diputado o senador que de palabra o por escrito incite a la alteración del orden público o propicie el cambio del orden jurídico institucional por medios distintos de los que establece esta Constitución o que comprometa gravemente la seguridad o el honor de la nación. Así se recupera la República. Me parece que mientras el Estado avance por su camino totalitario a destruir la vida de cada uno de nosotros, es necesario dejar de financiar las máquinas retroexcavadoras con que lo están haciendo. Así es que, para mayor inspiración, los dejo invitados a leer La rebelión de Atlas de Ayn Rand. Espero haberles aportado. También los dejo invitados a inscribirse en mi curso que se va a llamar La Constituyente en clave neomarxista, para que vayamos acompañando el inicio de este proceso que, bueno, es lo mismo que con cualquier pelea. Todos saben cómo comienza, nadie cómo termina. Que estén muy bien y tengan una muy buena semana.